Directa 4-325-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos iniciando el programa número 193. Ya faltan 7 para los 200, nada más, de Al Derecho y al Revés. Un saludo muy especial, como siempre, a los amigos que están allí, firmes en el estudio, a Gerardo Subirán en la operación, a Fede Politi en la producción. Aquí estamos con Marta, con Mercedes, esperando una invitada que realmente es sumamente interesante, que esperamos que nos pueda acompañar. Hablamos de nada menos que Nora Barr, una muy destacada periodista especializada en temas de ciencia y salud. Ningún momento mejor, quizás más adecuado para charlar con alguien que conoce tanto a esta altura, cuando ya estamos a un año del inicio de la cuarentena en la Argentina, cuando estamos viviendo los efectos de una situación realmente muy, muy dura, muy compleja, y que por supuesto todos estamos muy ansiosos por saber cómo evoluciona y hacia dónde. Pero mientras la esperamos, Marta, yo diría que hoy hubo un evento sumamente interesante sobre una de las pocas que podríamos verdaderamente llamar políticas de Estado en la Argentina, ¿no? Que es el Mercosur. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trató? Y bueno, fue en homenaje, más que en homenaje, celebrando que en pocos días, el 26, se cumplen 30 años. 30 años del Tratado de Asunción. Pero antes de mencionar este tema, contémosle a nuestra audiencia que está faltando en estos últimos programas uno de los cuadraditos del Zoom, que es el que ocupa nuestro colega Carlos March, alias Charlie, para los amigos. Bueno, no es que nos haya abandonado intempestivamente, sino que nos avisó que tiene una cantidad de actividades que le coinciden con este horario. Así que desde acá le mandamos un saludo y le decimos que estamos siempre esperándolo, ¿no? Tal cual, un fuerte abrazo para él. Y respecto al tema este del Mercosur, la jornada de hoy, que fue parte de Construyendo Puentes, que es el ciclo que iniciamos con una primera charla sobre el diálogo argentino, elecciones para el presente, y que se va a continuar con otras jornadas en el transcurso del año. La de hoy, justamente como vos decís, conmemorando de alguna manera los 30 años del Tratado de Asunción, que dio creación al Mercosur, el tema del cual se habló fue el Mercosur como política de Estado. Y vaya si debería ser una política de Estado el Mercosur. Bueno, hubo gente que es funcionaria de este gobierno, gente que estuvo en los orígenes del Mercosur y la firma del tratado, y hubo algún empresario, vos también podrás completar, Alejandro. Y lo que a mí me quedó a medida que iba escuchando a todos los que participaban es, pero la gente sabe, la ciudadanía sabe de la importancia que tiene el Mercosur. ¿Sabe lo que decía, por ejemplo, uno de los que participó, Jorge Castro, que la plataforma de proteínas más importante del mundo es Argentina y Brasil? ¿Saben la riqueza que eso implica y que no sabemos organizarnos para armar con eso una estrategia y pensar un futuro distinto? Es pura, no sé quién lo dijo, pero lo tengo presente, los temas del Mercosur han sido pura coyuntura y muy poca estrategia. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo con este tema porque es parte, incluso ahora si tenemos el Consejo Económico y Social, que supuestamente está trabajando con tantas instituciones, con tantas personas, con tantos equipos, sería bueno saber qué es lo que están pensando en relación a esta temática fundamental.
Después hubo entre las participantes quien hizo mención específica al rol de la mujer, lo que aportar la mujer en la construcción de esta política de Estado. Bueno, me pareció todo muy interesante y para tener en cuenta y para orientarnos hacia los temas que tendrían que ser relevantes para todos, pero sobre todo para informar a la ciudadanía. Bueno, ¿qué es esto del Mercosur? Yo creo que si empezamos a preguntar, muy pocos saben de qué se trata. Pues es que yo le iba a agregar un par de condimentos a lo que decís. Primero, estamos hablando de las jornadas que hemos difundido en este programa, que el año pasado se hicieron bajo el lema de para que el día después seamos mejores. Este año se agregó Construyendo Puentes. La primera fue sobre el diálogo argentino. Y en esta realmente hubo un muy buen nivel de participantes, ¿no? Desde el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, hasta la secretaria de Cooperación de la provincia de Santa Fe, la ex secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, Beatriz Nofal, empresarios, como decías vos, especialistas. Pero bueno, vamos a salir del tema Mercosur y a entrar en el tema ciencia y salud. Espera que yo quiero hacer Dale. un comentario, porque hace 3 años estuve en el Ecuador, en el edificio de UNASUR, en representación con un grupo de gente de sociedad civil argentina, invitados por Cancillería, y justamente se planteó cómo el Mercosur quedó, con todas las dificultades que ha tenido a lo largo de los años, quedó concentrado o focalizado en los procesos económicos. Y justamente la sostenibilidad en estos espacios no lo dan los gobiernos que cambian los funcionarios, lo dan las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí estaban incluidos sindicatos, representantes de distintas, por supuesto, de pueblos originarios. En fin, había una enorme cantidad de personas comprometidas con los procesos de intercambio de conocimiento, con los trabajos en conjunto de sociedad civil por estas cuestiones que son transversales. O sea, estamos en una sociedad globalizada, ¿no? Entonces, ahí me parecía muy importante, primero, que se difunda lo que decía Marta, que la ciudadanía, que nos enteremos de qué estamos hablando. Y segundo, que se fortalezca la perspectiva de la comunidad, de la ciudadanía, de la sociedad civil en estos espacios. Y ya tenemos, como ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, Mercedes, y la vas a presentar vos, sí. Yo cierro este tema porque estaba muy buena la introducción, y digo, estamos hablando de una política de Estado que arrancó a 15 años de estar la democracia nuevamente vigente en la Argentina. Es decir, mañana se van a cumplir, no a 15, perdón, estoy hablando de tonterías, a mucho menos años todavía, a muy pocos años, a 8 años de estar vigente de nuevo la democracia en la Argentina. Y después de estos 30 años, la verdad es que la instrumentación en el sentido práctico de la participación de la sociedad, de la explotación de todos esos potenciales de los que hablaba Marta, deja mucho que desear. Y es otra muestra de un país cuyo potencial siempre está ahí por verse, por arrancar, y esto nos pasa justamente porque, como decimos en las jornadas, no estamos construyendo todos los puentes que necesitamos para eso. Pero bueno, tenemos que convencernos, aunque nos duela, que somos un país en vías de subdesarrollo. Así es, pero que tenemos todo el potencial para salir, ¿eh? No adhiero, podemos discutirlo en otro momento, yo coincido con Marta, pero tenemos todo el potencial para salir, y como prueba de que lo tenemos con nosotros a alguien que nos puede hablar mucho, no solamente de la ciencia y la salud en el mundo, sino en la Argentina en particular. Mercedes, la presentás vos a Nora Bar. Sí, Nora Bar, bienvenida. Es un enorme placer para nosotros tenerte de invitada, sos de lujo. Bar, apellido que en realidad se pronuncia Ber, por lo que me enteré, porque tiene origen alemán. La familia, de todas maneras, lo argentinizó. Es una reconocidísima periodista científica, editora de la sección
Ciencia y Salud del diario La Nación y conductora del programa El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, que se pasa por Radio Cultura 97.9 los viernes 12 a 13, de manera que la audiencia pueda escucharla a Nora. Y hay una parte de la vida de Nora Abar que a mí me pareció interesantísima. Creo que nos llevaría todo el programa a hablar de sus inicios como maestra, de cómo llegó al periodismo, de qué pasó con la entrevista a Borges. Pero yo quiero empezar por una pregunta. Hace años ustedes saben que trabajo los temas de longevidad. Y Nora le dedica o ha escrito mucho sobre su madre y sé que ella fue una persona longeva. Así que, Nora, de nuevo, bienvenida y contanos algo de la figura de tu madre y de tu entorno familiar, tus 4 hijos. Empecemos por allí, por tu parte más cercana. Estás muteada, Nora. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, yo tuve un recorrido un poco, en el momento en que yo lo hice no era tan inusual, ahora sí, uno se gradúa primero, tiene que hacer una especialización en periodismo científico, pero bueno, eso no existía cuando empecé a hacer las primeras notas sobre estos temas y cuando empecé a trabajar como periodista, así que fue un poquito así informal mis inicios. Y sobre mi familia, sí, mi mamá fue muy longeva, vivió 102 años. Fue como bien decían, soy de una familia de alemanes, ambos, mi papá y mi mamá, llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial. El apellido es Bar con 2 puntitos que debería pronunciarse Beer, pero para simplificar todo yo nunca lo subrayo eso porque es mucho trabajo estar explicando cada vez. Y llegaron a la Argentina, bueno, se conocieron acá, y yo me crié en el conurbano, en Banfield. Así que, bueno, fui creciendo y estudié. En esa época uno podía elegir bachillerato o magisterio. Y así fue como me pareció un buen recurso estudiar magisterio para poder trabajar como maestra mientras hacía estudios universitarios, y de allí que trabajé 5 años como maestra en escuelas primarias. Y bueno, después la vida se fue desarrollando y tuve 4 hijos, tuve que combinar los inicios en el periodismo con la crianza de los 4 chiquilines, que tenía que hacer un poco de como hacen todas las mamás, pero bueno, ahora creo que de alguna manera está más organizado. En ese momento era recorrer toda la capital en colectivo con los chicos a la rastra, uno dejarlos, depositarlos en su clase de inglés, a los otros en su clase de francés, a los otros que iban a hacer deportes, bueno, pero lo hicimos como lo hace todo el mundo, lo resolvimos. Durante una época me acuerdo que cuando ellos eran adolescentes y yo ya trabajaba full time en el diario, nos levantábamos todos, ellos estudiaban cerca de la sede tradicional del diario, de la Plaza de Mayo, así que yo me levantaba, dejaba a los chicos ahí cerca de la Plaza de Mayo, me iba caminando al diario, trabajaba todo el día y después a eso de las 6, 7 de la noche pasaba a recogerlos cada uno en la actividad que estuviera realizando y nos volvíamos juntos a casa. Y bueno, así fue como fuimos alternando maternidad, trabajo, obligaciones familiares y pasa todo muy rápido, mucho más rápido de lo que uno quisiera.
Ya hoy son todas señoras y señores que hacen su vida, pero bueno, fue muy linda, una experiencia espectacular. Y tenés 2 nietos, ¿no? Tengo 2, sí, una vive afuera y el otro vive aquí en la Argentina, a la vuelta de mi casa. Una cuestión, tengo entendido que llegaste al periodismo científico recorriendo un caminito que no tenías pensado cuando decidiste profundizar en tu tarea profesional, ¿o no? No, fue un poco justamente buscando un trabajo que me permitiera que no tuviera horario fijo, porque no quería dejar a los chicos con nadie, quería estar yo, por lo menos mientras eran muy chiquitos, ¿no? Hasta que empezaran a ir a la escuela primaria y todo eso. Y entonces mi gran desesperación era encontrar un trabajo que me permitiera combinar la crianza de los chicos con, con alguna tarea profesional. Nunca dejé de trabajar, pero cuando empezaron a nacer los chicos, siempre quería encontrar algo que me permitiera, digamos, que tuviera horarios flexibles, que no exigiera salir a la mañana de mi casa, volver a la tarde y no verlos en todo el día. Y como digo, ahora ya es más difícil, pero en ese momento el periodismo era un lugar para bohemios, para personas un poco raras, que fueran escritores frustrados o tuvieran así múltiples intereses, un poco diletantes, curiosos, ¿no? Curiosos, casi patológicos. Y bueno, yo había estudiado letras, empecé proponiendo una colaboración, era muy abierto además, todavía sigue siéndolo en cierta medida, pero mucho menos que lo que era en esa época. Pensemos que esto hace 40 años, ¿no? Y en esa época uno llegaba con una propuesta o una nota y podía ofrecerla en distintos medios, y empecé haciendo notas de cultura. Por eso la nota a Borges que mencionaron, y a otros escritores, bailarinas, por ejemplo, coreógrafos que llegaban del extranjero. Empecé por ese lado, por el lado del periodismo cultural, pero pronto empezaron a llegar revistas del extranjero con varias revistas como Discover, La Recherche y otras revistas, Investigación y Ciencias, Scientific American, y empecé a leer estas revistas y estaba deslumbrada por este tipo de periodismo, ¿no? Me encantaban, me resultaban fascinantes, y bueno, me gustaban tanto que surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos algo así acá con nuestros investigadores? Porque no existía eso, ¿no? Todavía no estaba, digamos, ni difundido, ni había algún periodista que más o menos se inclinaba por algún área específica, como los asuntos nucleares, o por ejemplo había alguna columna de un médico, incluso en La Nación había alguna columna de un médico hablando de temas de salud, pero no existía la figura del periodista, que así como se dedica, por ejemplo, el periodista deportivo, se dedica a cubrir todo el campeonato de fútbol o de básquet, o el periodista político que se ocupa o periodista mujer, ¿no? Política, que se ocupa de los asuntos políticos o económicos, por ejemplo, y se especializa en esos temas. La figura del periodista científico no existía. A mí me gustaban tanto esos temas que se me ocurrió escribir una nota sobre algún tema científico, pero como digo, no remitiéndome a estudios de afuera o a lo que decían las revistas de afuera o libros importados, sino consultando a los investigadores del CONICET y a otros científicos de aquí de la Argentina, que en ese momento se comunicaban muy poco con el público, porque hasta podríamos decir que era mal visto
hablar en términos y despojados de la jerga técnica, totalmente diferente a lo que ocurre ahora, ¿no? Y la ofrecí esta nota en la revista de La Nación. Y resulta que 2 semanas más tarde aparece en la tapa de la revista de La Nación. Bueno, fue amor a primera vista, porque ya nunca más volví a otro tema. Y bueno, seguí. De ahí al estrellato, Nora, de ahí al estrellato. Bueno, no sé, no, al estrellato no sé, pero sí sé que... Te identifica con esto que además, creo que tenés el galardón, además de todos los premios que has recibido, de ser, cuando uno menciona periodismo científico, todos dicen Nora Bano. No hay, bueno, eso no sé si es un tributo a la calidad o a la permanencia, ¿no? A la constancia. A la constancia, pero no, la verdad es que me gusta igual que siempre, al contrario, cada día me levanto pensando qué nota voy a hacer, nunca dejé de hacer notas, que es lo que a uno le encanta, y es algo que me apasiona, ¿no? Así que lo hago con mucho placer. Te llevo a un tema un poco más, digamos, mucho más actual en este sentido. Nosotros hoy titulamos justamente la charla con vos El rol de la ciencia en un mundo angustiado por la pandemia y la incertidumbre. Y al mismo tiempo vos hace un par de días escribiste un artículo con un título muy provocativo, muy interesante, La edad de la indignación, ¿no? Hablando de, en vez de la inocencia, de la indignación. Y lo planteás desde tu perspectiva de especialista en estos temas. Y justamente estás haciendo constar allí qué pasaría si en lugar de premiar, digamos, de que el premio en las redes sociales fuera que tener muchos me gusta, muchas expresiones de seguimiento, de adhesión, hubiera premios por la confiabilidad y la precisión. Entonces, yo asocio estas dos cosas y digo, en un mundo que necesita la ciencia más que nunca, que necesita la palabra de la ciencia más que nunca, pidiendo que le dé alguna tranquilidad, que le dé un horizonte, que le dé una esperanza. Rápidamente, en menos de un año, hemos conseguido también hacer de la ciencia un terrible campo de batalla. Entonces, yo me pregunto, ¿qué te dice eso a vos, que venís de una perspectiva justamente, como decís, de una época en que al principio no se leía demasiado, que eran solamente los especialistas, que el lenguaje era muy técnico? El rol de personas como vos fue justamente, y por eso te sigue tanta gente, el de traducir eso a un lenguaje llano, a que la gente lo entienda y le sirva. ¿Y cómo de golpe esto se convirtió en un campo de batalla? Bueno, yo creo que esto que vos planteás tiene muchas aristas, ¿no? Por empezar, el periodismo científico cambió mucho a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Al principio, cuando uno iba a hacer una nota de ciencia, acudía al científico con la idea de que iba prácticamente a un púlpito donde le iban a dar la verdad revelada. Y no se podía discutir lo que decía un científico, ¿no es cierto? Hoy sabemos que los científicos son personas igual que todos, tienen egos, tienen intereses, muchos tienen conflictos de interés, y entonces ya los periodistas y el público en general no acepta tan fácilmente la palabra de los científicos individualmente, ¿no es cierto? Yo siempre que me invitan a dar alguna clase o a dar alguna charla con estudiantes de periodismo, siempre subrayo que como periodistas no podemos basarnos en la opinión de un investigador o de un trabajo científico. Tenemos que basarnos en consensos, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, hay muchos temas muy complejos en los que la mitad de la biblioteca señala para un lado y la mitad para otra. Y entonces también hay, como decíamos, hay intereses cruzados, hay vanidades, y como periodistas entonces tomamos un poco de distancia para poder detectar todo eso que puede sesgar una información. Pero el tema es que la ciencia siempre fue un territorio muy turbulento. ¿No es que los científicos, un científico hace un experimento, encuentra un resultado,
lo publica en una flor de revista con referato y pasa a la celebridad y nadie lo discute. Al contrario, cuando uno va a los congresos científicos, y eso lo puede ver cualquier periodista que vaya a un congreso de cualquier especialidad, lo más lindo, lo más, digamos, inspirador, es ver cómo los grandes popes de la especialidad tienen que aceptar preguntas e incluso críticas que los desafían por parte de recién graduados. Y se levantan y hablan de igual a igual y pueden poner en aprietos a personajes totalmente, digamos, que tienen un gran prestigio, ¿no? Consagrados. En la ciencia no vale o no debería valer el caso de la autoridad, ¿no es cierto? Sino las evidencias científicas. Y si viene alguien que es una persona que está empezando y puede esgrimir evidencias que refutan algo que se da como probado, tiene el mismo peso que lo diga una figura consagrada o lo diga un estudiante recién graduado, ¿no? Eso siempre ocurrió. Lo que pasa es que ocurría tras bambalinas, porque ¿quién va a ir a un congreso científico? Van los investigadores, los estudiantes avanzados, los investigadores jóvenes que recién están empezando una carrera, y entonces ahí puede haber discusiones de todo calibre y se discute, porque esa es justamente la base del pensamiento científico. Poder discutir, poder confrontar evidencias y llegar a consensos que luego se modificarán si surgen otras evidencias más sólidas. Pero todo eso Nora, era tras bambalinas. Ahora con la epidemia, ¿qué pasó? Con la pandemia. Se corrieron los telones y todos estamos viendo así, a ojos de todo el mundo, las discusiones, las idas y vueltas que son la naturaleza propia de la ciencia. Entonces, puede parecer que hay una guerra en la ciencia. No hay una guerra en la ciencia. Lo que pasa es que todo eso antes ocurría detrás del escenario y ahora ocurre a la vista de todos. No es que las cosas hayan cambiado, sino que quedaron en evidencia, ¿no? sí, Claro, Nora, quedaron a la vista de todos, sí. Sí, hay un artículo tuyo que creo que dio origen a esta invitación. Tiempo atrás, vos justamente agregaste a esta perspectiva que estás dando ahora, agregaste el tema de que con el COVID la ciencia, los científicos comenzaron a colaborar y gracias a eso tenemos las vacunas, mientras que en paralelo los políticos no lograron estar a la altura de las circunstancias. Sería interesante si podés explicar esta perspectiva también. Bueno, realmente lo que estamos viendo, a pesar de que estamos todos muy ansiosos, de que hay problemas para la distribución de las vacunas, que hay 130 países que no recibieron ni una vacuna y hay países que tienen 10 dosis para cada habitante, algo que no debería ocurrir. De todas maneras, si uno toma un poquitito de distancia y de perspectiva, lo que sucedió en este año de pandemia es algo inédito. Nunca en la historia de la humanidad surgió un virus desconocido, se lo secuenció, se lo estudió, se diseñaron vacunas, se desarrollaron, se probaron y están listas en un año. Eso es algo que no ocurrió nunca. Entonces, y bueno, ¿cómo pudo hacerse eso? Porque hubo una cooperación inmensa. Por ejemplo, en cuanto surgió la declaración de pandemia y se vio que el virus se transmitía fuera de las fronteras de China y rápidamente incendiaba países europeos, llegaba a Estados Unidos y se dispersaba por todo el mundo, las revistas científicas anunciaron que todos los trabajos que tuvieran que ver con el SARS-CoV-2 o con el COVID, que tuvieran que ver con la pandemia, eran libres.
como todos sabemos, las revistas con referato no las puede consultar cualquiera, son muy caras, incluso hay científicos que no pueden acceder y países que no pueden acceder a pagar los precios de tener una suscripción continua a estas revistas. Bueno, ellos como primera medida dieron, digamos, esa muestra de que quedaban libres, o sea, no había que pagar la suscripción anual para poder acceder. Una manera de que el conocimiento se distribuyera lo más rápido posible. Pero si vamos, por ejemplo, específicamente a lo que pasó en el país, inmediatamente en cuanto llegó y se detectó el primer caso de COVID aquí en el país, el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó a presentar proyectos que pudieran ayudar a controlar la pandemia. Se presentaron cientos y cientos y cientos de investigadores, se hizo muchísimo, desde test de anticuerpos, test para detectar el virus, varios tipos de test, con distintos métodos de PCR. Se hicieron, bueno, hubo, por ejemplo, proyectos de investigación para detectar el material genético del virus en las aguas residuales. Se estableció una red de colaboración de más de un centenar de investigadores para hacer vigilancia genómica, que en este momento está resultando crucial para saber si llegan, si ingresan en el país las variantes que son más peligrosas, como la variante de Manaos o la variante británica, que se sabe que son mucho más contagiosas y también más mortíferas. Entonces, bueno, hay una red de más de 100 investigadores de todo el país que va haciendo vigilancia en las muestras de los test para detectar si son de alguna de estas variantes, y así, pero muchísimos trabajos, ¿no es cierto? La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA estableció todo un grupo de matemáticos expertos en simulaciones de ciencias de la computación para vigilar los números, interpretarlos, hacer seguimiento. ¿La dirigencia política fue receptiva? Y más o menos, más o menos. La verdad es que desde mi punto de vista, creo que uno de los mayores problemas, no solo acá, sino en muchos países del mundo, es que el sistema sanitario no se comunicó de manera suficientemente abierta con los científicos. Muchos de los avances cruciales de la pandemia, por ejemplo, determinar que la principal vía de contagio del virus es aérea y no por superficies, como sostuvo la OMS hasta no hace mucho, que el virus, la principal vía de contagio era si uno estaba a menos de 1,5 metros y que las gotitas, decía que como eran grandes, caían en las superficies y había que limpiar mucho y había que lavarse las manos. Sí, hay que lavarse las manos, pero hoy se sabe que la vía de contagio por superficies es casi inexistente. De hecho, el New York Times no hace mucho publicó una nota que dice: nos pasamos mucho tiempo limpiando las superficies, ¿y para qué? Mejor comprobemos que tenemos buena ventilación en los ambientes en los que estamos, porque ahora se sabe, y eso, ¿quién lo descubrió? Los científicos de las ciencias del ambiente, que hay expertos en aerosoles que pudieron hacer estudios y comprobar que además de esas gotitas grandes que efectivamente caen al suelo, hay gotitas ínfimas que se mantienen durante horas en el aire. Y por ejemplo, hay estudios que mostraron que en el caso, hay un caso que fue muy revelador de un coro de 60 personas, donde había un solo contagiado de COVID, y después de estar 2 horas y media en un ensayo con las ventanas cerradas, todos cantando, hubo 52 casos de contagio. Y sin embargo, había personas que estaban a 13 metros de distancia de la primera fila, de donde estaba la persona contagiada. Se contagiaron igual. ¿Cómo pudo ser? Bueno, por estos aerosoles que quedan flotando. Por eso hoy hay un movimiento mundial
que trata de promover la buena aireación de los ambientes en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las casas incluso, para prevenir los contagios. Se piensa que es uno de los factores principales. Y como digo, eso no vino del sistema sanitario. Y yo creo, es mi humilde opinión, que el sistema sanitario debería haber prestado más atención a los consejos que venían del sistema científico. El sistema científico estuvo muy alerta, tiene personas muy especializadas en interpretar números, qué quiere decir tanto por ciento de mortalidad, qué quiere decir, cómo se puede calcular, cómo va a evolucionar la curva pandémica. Todo eso lo pueden hacer expertos en simulación de escenarios, y creo que no les prestaron suficiente atención. Alejandro, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más para Nora o ya estamos Dale, dale. No, dale, sigamos. Sí, porque a mí me parecía muy importante... Marta está queriendo también, pero está muy congelada, no la vamos a dejar Marta, porque está congelada. Está bien. Vamos por yo quería hablar del libro de Mujeres Científicas, pero preguntá vos primero, dale. Justamente quería mencionar, para completar la presentación que vos hiciste, las publicaciones que tiene Nora, Viceversa, Mentes Brillantes y Rebelión en el Laboratorio, donde muestra una visión de género en relación a las mujeres científicas, porque incluso en una parte decís, ya no tienen que decidir, ya no tienen que optar entre familia y profesión, pero les resulta igualmente difícil el trayecto a transitar. Pero yo quiero hacer referencia a otro libro del cual vos sos coeditora, que es Neurociencias para Presidentes. Sos coeditora con Diego Golombek, este fantástico neurocientífico, además tan claro, tan didáctico. Y este libro, Neurociencias para Presidentes, dice todo lo que debe saber un líder, cómo funciona el cerebro y así manejar mejor un país, un club, una empresa, un centro de estudiantes o su propia vida. Y en realidad, si bien es para cualquier presidente, cualquiera que lo lee sabe que hay un destinatario directo que es quien está a cargo de la presidencia del país. Esto salió en el 2017, podía interpretarse que estaba dirigido a Macri. En algún momento se habla de la señora presidenta, podíamos pensar que era la presidenta del periodo anterior, ahora también tiene actualidad. Yo lo estuve hojeando nuevamente, hay una parte que me resultó graciosa, entre comillas, se cita a Woody Allen, donde él le hace decir a uno de sus protagonistas, en mi casa yo soy el jefe, pero las decisiones las toma mi esposa. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero salvando eso, yo te preguntaría, vos que conocés seguramente porque has sido coeditora de este libro, si tuvieras que elegir uno de los capítulos para decirle al presidente actual, mire, señor presidente, lea este capítulo, interiorícese sobre este tema, porque son los presidentes también viven en sociedad, los presidentes también toman decisiones, los presidentes también prestan atención, también entrenan su cerebro, tienen conciencia, algunos digamos, también duermen, esperemos que sí, también se emocionan, también educan, también arriesgan, etc. ¿Cuál de esos capítulos también se alimentan? Hay algunos que engordan mucho durante la presidencia. ¿Cuál de esos capítulos le dirías en este momento al presidente, mire, interiorícese de este tema porque le va a ser muy útil? Bueno, te cuento cómo surgió el libro. El libro surgió en la Feria del Libro, justamente en una mesa sobre el cerebro en el que había
estaba Diego y había invitados, Mariano Sigman y Facundo Manes, y yo comenté, le digo, que era tan importante lo que se estaba hablando sobre el funcionamiento del cerebro, todos estos aspectos que vos mencionás, la atención, cómo influye el sueño, la conciencia, todo lo que estudian los neurocientíficos. Y yo comenté, bueno, así como existe un libro norteamericano que se llama Física para Presidentes, debería haber un libro Neurociencias para Presidentes, porque sería tan importante que, o sea, ¿cómo una persona puede gobernar sin conocer por lo menos los rudimentos de lo que la ciencia estudia acerca del cerebro humano? Y por eso... Como dice Diego en algún momento del prólogo, que es muy simpático, ¿cómo lo hacen si no conocen lo que hay entre sus orejas? Exacto. Y por eso se les pidió a muchos autores, a varios autores, cada uno especialista en su tema, que hiciera cada uno un capítulo sobre estos distintos aspectos. Por eso trata sobre la atención, sobre lo que, cómo, qué se sabe sobre la neuroeducación, o sea, cómo se aprende mejor, todos distintos aspectos. Yo particularmente elegiría el capítulo sobre cerebro y pobreza, porque realmente se sabe mucho, el daño que hace la pobreza al cerebro es enorme, no se sabe tanto que muchos de los daños que se producen por pobreza y por carencia de un medio estimulante y un medio material de una alimentación correcta pueden recuperarse si se trabaja a tiempo, porque pareciera que, bueno, el chico que nació pobre está condenado de por vida. Y puede ser si el Estado no hace nada. Pero si el Estado interviene precozmente antes de que entre a la escuela primaria, esos chicos pueden llegar a tener un desarrollo normal. Hay un poco un malentendido con esto de los primeros 3 años, que si no se hace nada los primeros 3 años, ese chico está perdido para la sociedad. Los neurocientíficos que trabajan seriamente en estos temas de cerebro y pobreza, que los hay, saben que incluso después de esa ventana, que por supuesto que es muy importante que reciba la nutrición adecuada y todo, se pueden hacer muchas cosas, y de hecho hicieron experimentos en chiquitos de medios vulnerables en la Argentina, donde mostraron que con un trabajo adecuado, chicos que vienen de ambientes muy vulnerables pueden tener un rendimiento académico similar al que tienen otros chicos. Así que para mí ese capítulo es fundamental. Yo no sé si nos está escuchando el presidente, pero alguien que le haga saber, por favor, cerebro y pobreza. Tenemos 40% o más de pobres en nuestro país, la mayoría de ellos son niños. Cerebro y pobreza, señor presidente. Mercedes, Ale, la última y vamos a la pausa, porque ya tendríamos que haber ido hace un rato. Sí, pero lo que pasa es que Nora es una apasionada y nos ha transmitido su pasión por lo que hace. Y cuando yo leía el material de su libro, yo me quedé admiradísima con una antropóloga de alta montaña y arqueóloga, pero no da el tiempo para comentar pero sí, si vos, Nora, podés decir de todas esas experiencias que seguramente disfrutaste todas y cada una de las entrevistas que hiciste con las 10 científicas argentinas y que te contaron su vida, ¿cuál rescatarías para comentarle a la audiencia, aunque sea muy, muy sintéticamente? Bueno, es muy difícil, es como elegir entre los hijos. Y además son 10 investigadoras de 10 áreas diferentes, cada una con una historia particular, maravillosa. Lo que tienen en común es que ellas ingresaron a la ciencia en momentos en que la ciencia todavía era muy refractaria a las mujeres. Todavía hay problemas, ¿no es cierto?, para llegar a una equidad total. Pero en el momento, hace 20 o 30 años, cuando estas investigadoras, que hoy son de renombre mundial, porque esta que vos mencionás,
es la primera investigadora la primera arqueóloga de alta montaña del mundo. Entonces, pero bueno, de las investigadoras que están en el libro, yo me sentí muy conforme porque el libro se hizo hace 2 años y hoy. Una es la que desarrolló el primer test, Andrea Gamarnik, que desarrolló el primer test de anticuerpos que se está usando todo el tiempo y ya llevan entregados gratuitamente más de 1 millón de kits en la Argentina. Lo hizo en 45 días, trabajando de lunes a lunes con su equipo del Instituto Leluar. Otra es viceministra de Ciencia, que es Carolina Vera. Otra, Ana Franchi, es presidenta del CONICET. Y otra acaba de ser laureada, va a recibir el premio a mitad de año, como premio L'Oréal UNESCO Internacional en Matemática, que es la doctora Alicia Dickinson. Así que realmente es el equipo de las estrellas, pero todas, Gloria Dubner, astrónoma, todas tienen una historia maravillosa y todas cuentan cómo realmente no les fue fácil, incluso aunque en los papeles parecía que estaba todo muy bien, cómo tuvieron que enfrentarse a veces a barreras no dichas, ¿no? Como cuando alguien se levantó y le dijo a Karen Holberg, que es una física de altas energías graduada en el Balseiro, la única mujer de su promoción, o una de las 2 mujeres de su promoción, ella dio una charla internacional, se levantó un colega, le dio la mano y le dijo: te felicito, pensás como un hombre. Ay, Dios, por favor. Nora, te agradecemos enormemente, estamos muy, muy pasados de tiempo. Le recomendamos a nuestros oyentes, además de que lean los libros de los que hablamos en el programa, que escuchen El Arcón todos los viernes a las 12. Hace 11 años que Nora Bar hace ese programa. Aprendan de ciencia, aprendan de salud y aprendan de seriedad periodística en esa tan importante periodista de investigación, de ciencia y de salud que tenemos. Muchísimas gracias y ya te molestaremos nuevamente para seguir charlando de estos temas tan importantes. Bueno, muchísimas gracias a todos y solo un pequeño apunte. Desde hace 2 años, más o menos 3 años, en lugar de Radio Cultura estamos en una radio digital que se llama www.radiotrendtopic. Trend Topic. Ok, pasado el aviso. Trend Topic. Bárbaro. Gracias. Nos vamos a la pausa. Gracias, Nora. Desde Gracias. Buenos Aires, transmite LRI 220, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinilas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 2.917, en la provincia, 4.877, en Córdoba, 0.971, en Santa Fe, 8.232, en Montevideo a las 3 de la tarde, 4.161 y en Entre Ríos 9.633. Auspiciado por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi, Bombonería Bombonera, La Casa del Chocolate, Corrientes 1479. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 21:30. ¿Extrañás? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta, muy apurados porque como siempre nos falta el tiempo. Desde que tenemos 2 horas estamos más apurados que antes. Tenemos la columna de Marcelo de Jesús sumamente interesante sobre Estados Unidos y su conflicto con Rusia, con China. Aprovechamos estos minutos antes del informativo de las 19 y lo escuchamos a Marcelo, lo empezamos a comentar, en todo caso lo seguimos después de la pausa. Hola, Gerardo, el audio de Marta, Marcelo. Mercedes, Carlos. El gobierno de Biden asumió con estos desafíos: Irán, Corea del Norte, China, Rusia y la reconstrucción de una relación con aliados y amigos. Y otros temas que también son importantes: las democracias y los derechos humanos. Empecemos por Rusia. Biden acaba de llamar a Putin asesino con relación al intento de asesinato del opositor Alexei Navalny. Putin dobló la apuesta y le respondió que solo un asesino podría reconocer a otro de su clase, a la vez que lo desafió a una discusión pública. Pero los problemas con Rusia pasan también por las interferencias que se le adjudican a ese país respecto a las elecciones norteamericanas del año 2016 y 2020 para perjudicar a Hillary Clinton y luego a Biden. Y existe una tercera área que es muy grave y que los rusos comparten con los chinos: los ciberataques. 18.000 empresas y entidades del gobierno federal, estadual y municipal han sido hackeadas por Rusia y China. La metodología esta vez fue infiltrarse desde adentro de Estados Unidos, en sistemas como GoDaddy, Solar System, etc., que a su vez interactúan con las entidades públicas y privadas. Aún no se sabe, o al menos no se ha dado información, si los hackeos fueron solo un mensaje de lo que se puede hacer o si se ha extraído información sensible. Y un segundo llamado de atención es que los hackeos no fueron detectados por las agencias de inteligencia, sino por entidades privadas. La sofisticación, por ejemplo, ha afectado a Microsoft, que cuando intentaba poner parches para impedir vulnerabilidades, tuvo que retroceder porque los parches mismos también fueron infectados por los hackers. Vayamos a China. China no solo ha crecido internamente, sino en 2 áreas que son el programa Belt Road Initiative, el programa de cinturón y caminos, por el cual invierte alrededor del mundo generando proyectos de infraestructura, puertos, caminos, aeropuertos, bases militares, o económicos, minerales, compra a largo y a ancho de Europa de pequeñas y medianas empresas, es decir, unidades económicas que están debajo del radar de los gobiernos que monitorean los movimientos de las grandes empresas internacionales. El segundo campo donde China creció es en el ámbito militar. De hecho, tiene portaaviones, tecnología aeronáutica, lanza cohetes al espacio, por ejemplo a Marte, fabrica aviones, etc. Con esta fortaleza, China ha empezado a extender su influencia territorial. Construyó islas en medio del mar del sudeste de China para acercarse así a Taiwán. Disputa aguas territoriales con Filipinas, tiene conflictos territoriales con India, es factor de arreglos con Irán y con Corea del Norte. Un hecho no menor es que antes de una reunión de este fin de semana con China, el gobierno norteamericano tuvo otra reunión con el gobierno japonés con motivo de unas provocaciones chinas sobre unos islotes en el medio del mar. Si ustedes ven esas fotos, son 2 pedazos de piedra, pero son importantes para Japón. Y esta reunión previa a la reunión con China muestra la intención de Biden de reforzar la relación con un gobierno aliado. La reunión en Alaska mostró la preocupación de Estados Unidos por todas estas áreas, más derechos humanos y democracia, por ejemplo, respecto a Hong Kong. Los chinos contestaron que Estados Unidos deje de intentar exportar su particular visión de la democracia, que solo es compartida por pocos países del mundo.
Pero los dos países también se condicionan recíprocamente para crecer y deben resolver cuestiones bilaterales como los aranceles, los subsidios, etcétera, para que ambos puedan crecer. Veremos en los próximos meses cómo evoluciona la política exterior. Hasta el martes. Bueno, realmente Marcelo siempre nos deja pensando esta temática del conflicto internacional. Yo también mientras escuchaba pensaba, ¿qué hubiera pasado si la cooperación, que Nora Barr nos decía, fue muy importante a nivel científico, hubiera sido muy importante a nivel de gobiernos? Y creo que es una enorme deuda pendiente que todos los dirigentes tienen con la humanidad, porque cuando en 2008 se trató de rescatar a los bancos y de resolver los problemas de la crisis financiera internacional, el G20 tomó medidas rápidas y de muchas maneras acordó cómo paliar esa situación. En cambio ahora, frente a la pandemia, rápidamente vuelven a los hackeos y a los conflictos, a las peleas de poder tan siniestras que nada benefician al resto de la gente. Bueno, yo creo que puede haber mucha pelea entre Biden y Putin, se llaman asesinos, degradan recíprocamente, pero tenemos que mirar como los dos más grandes e importantes actores en el mundo actual a Estados Unidos y China. Sin ninguna duda. Sí, Mercedes, dale. Sí, no, quería hacer una referencia que quizá convendría dejarla para otro programa, pero sí pincelarla, que tiene que ver con la masacre en Boulder, Colorado, que es absolutamente imprevista en un espacio como ese que yo visité hace unos años, que me admiró el progresismo, el cuidado ambiental, en fin, es un lugar muy asociado al budismo, a las prácticas de meditación, y en ese lugar justo que suceda una masacre de estas características, la verdad es que me dejó muy, muy asombrada, y como socióloga creo que es algo para reflexionar, que nuestro espacio acá en la radio es un espacio para este pensamiento crítico que planteaba Nora, ¿no? Propio de la ciencia. Bueno, eso que planteas, Mercedes, va asociado con la histórica problemática de las armas en los Estados Unidos, claro, ¿no? Claro. Yo creo que, yo no tengo las estadísticas, pero sería muy interesante averiguar rápidamente cuánta gente murió en los Estados Unidos cada año, cuánta gente muere en Estados Unidos cada año por episodios de este tipo, y posiblemente nos sorprenderíamos si relacionamos esa cifra con la horrible cifra de fallecimientos que tuvo en los Estados Unidos con motivo del COVID. Y me parece que compite el tema de las armas. Entonces, hay veces que también nos pasa que hay temas que nos preocupan más y hay otros que nos preocupan menos, aunque objetivamente o racionalmente puedan parecer más graves. Ahora, a mí realmente me parece sumamente alarmante, porque este mismo hackeo que hacen los rusos o los chinos sobre Estados Unidos, es muy factible que Estados Unidos también los haga sobre los rusos o los chinos, o los hindúes los hagan sobre los pakistaníes y tantas otras situaciones. Y en un momento en que cada vez más la humanidad depende de lo virtual, depende de este mundo que tantos beneficios y problemas también, pero en mucho mayor medida creo beneficios, le ha dado a miles de millones de seres humanos, y bueno, la posibilidad de una catástrofe, de algún atentado terrorista grueso por vía de internet, etcétera, es algo que cada vez es más preocupante, ¿no? Creo que a eso apunta lo de Marcelo. Pero estamos en el horario del informativo y nos están rogando que vayamos a la pausa, como demoramos tanto en la Desde otra. Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado. En estos momentos la temperatura es de 24 grados. Víctor Hugo Morales fue internado por una pulmonía bilateral originada por su cuadro de coronavirus. Desde hace días se sabe que Víctor Hugo Morales sufre COVID-19. Ahora la última noticia
indica que fue internado por una pulmonía bilateral. Se aguardan definiciones y un parte médico de la clínica donde se encuentra. En Brasil, por el coronavirus, hay un récord de muertes. 3.251 personas fallecieron en las últimas 24 horas, 3.251. Es un informe del Consejo Nacional de Salud brasileño. Indicó además que se registraron 82.493 casos infectados tan solo en un día. Jorge Ferraresi es el ex intendente de Avellaneda, actual ministro de Infraestructura. Finalmente, la municipalidad de Avellaneda desafectó a la militante de 18 años que era allegada a Ferraresi y que fue vacunada contra el COVID. Según ha dicho, a mí nadie me acomodó, dijo la militante de 18 años. Se llama Estefanía Desiré Purita Díaz. Habló, hizo declaraciones luego del revuelo que se armó por su vacunación, explicó que la notificaron por vacunante de la provincia de Buenos Aires, que fue voluntaria de la vacuna Sinopharm de China y que quiso renunciar a su dosis, pero le dijeron, no, te tenés que vacunar. Por ese motivo lo hizo, pero lo cierto es que el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, finalmente se desmarcó de esta chica de 18 años. No tiene nada que ver, ni sabía que se había anotado. Lo cierto es que en Avellaneda ya no está trabajando más como becaria de la secretaria de Educación de ese municipio. Previamente había trabajado en ceremonial, pero tampoco ahí está cumpliendo funciones en esa área. Nunca jamás fui secretaria de nadie, dijo en referencia a la vinculación directa con Ferraresi, a pesar que se lo ve muy unida a una fotografía con el actual ministro en una foto que ha trascendido y ha tomado dominio público. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Abrimos nuestro espacio Otras Voces. Y en Otras Voces esta vez tenemos a alguien bien del norte, un jujeño, Santiago Choque, que desde allí nos va a transmitir también su experiencia de vida, y queremos agradecerle muy especialmente a nuestra amiga, parte del equipo del Derecho y al Revés, Inés Sanguinetti, porque a Santiago nos dan el contacto de Crear Vale la Pena, de esa maravillosa organización
que se dedica a fomentar el arte, la cultura y a relacionarlo también con la educación a través de un programa extraordinario como es Entornos Creativos. Santiago Choque, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Alejandro, mucho gusto, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Escúchame, te pregunto... No le preguntaste y dijiste cuántos años tiene. Sos muy joven. Dale, es lo que le iba a preguntar. Y sí, ahora tengo 22 años. Este año ya voy por los 23, así que ya en julio ya cumplimos 23 años. Te estás poniendo viejo, 23. Santiago, contanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y a lo que yo me dedico es en el tema de la danza. Más específicamente, la danza del hip hop, que vendría a ser el breaking, también conocido como break dance. Ya desde hace unos pares de años, ya 8 años, desde 2012 que yo que inicié en esta cultura del hip hop. Así que ya este año vendrían a ser 9 años que vengo bailando, aprendiendo, transmitiendo conocimiento y sobre todo aprendiendo, porque en esta cultura hay mucho conocimiento. Siempre se aprenden cosas nuevas y siempre salen cosas nuevas diariamente, como casi en todo, que uno va absorbiendo, ¿no? Y a través de eso va creciendo y aprendiendo más cosas y evolucionando. Santiago, ¿y cómo llegaste al hip hop y al break? ¿Cómo llegaste a la danza en todo caso y luego te especializaste o empezaste a aprender más de este tipo de ritmos? Sí, y yo tengo un hermano mayor que acá en el norte es muy conocido y básicamente en todo lo que es la Argentina y en varios lugares es muy conocido, es B-Boy Pablón, que él viene bailando ya desde el 98, más o menos. Yo nací en el 98 y él empezaba a bailar ya ese año justo. Y yo en 2012, como él ya tenía una trayectoria, venía bailando y él siempre se mantuvo activo. Actualmente ya debe tener unos 38 años, casi 40, y sigue bailando, sigue evolucionando él con su baile. Y en el 2012 yo nunca fui como de los clubes deportivos, de jugar a la pelota y ese tipo de cosas. Y fue justo en más o menos el mes de mi cumpleaños, en julio, que yo quería, en vacaciones, yo quería probar algo nuevo, hacer algo nuevo. Y le pregunté que dónde estaba dando clases, practicando todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue en julio de 2012 más o menos, gracias a él, que yo ingresé a esta cultura. Y Santiago, ¿dónde bailás? Supongo que bailás en cualquier lado, pero ¿dónde bailás más frecuentemente? Actualmente en un centro cultural que se llama Jorge Cafrune, y ahora estamos viendo la posibilidad de ir a otro lugar también, otros días, porque en el Jorge Cafrune, en el Centro Cultural del Jorge Cafrune, se realizan varias actividades, clases de zumba, taekwondo, folclore, y tienen sus respectivos horarios y días. Y nosotros también tenemos respectivos horarios y días, y estamos viendo la posibilidad de ir a otro saloncito que queda en un barrio de acá de San Salvador, que se llama Santa Rita, que estamos viendo la posibilidad de los días que nosotros no vayamos al Centro Cultural de Jorge Cafrune, coordinar, cosa de que esos días que no podamos ir al otro salón. Cuando decís bailamos, ¿a quiénes y a cuántos o cuántas te referís? Y somos un grupo, básicamente, chicos de mi edad, otros menores, en total capaz si llegamos a ir todos juntos, capaz que llegamos a ser un grupito de entre 10 y 15 chicos, personas más o menos, pero es muy difícil que lleguemos a coincidir todos por el tema del horario. Los chicos estudian, trabajan, otros tienen familia,
Y en ese grupo, ¿cuántas mujeres hay? Y en total deben ser en el grupo actualmente unas 7, 6 mujeres, que más o menos se la ve con más frecuencia. A veces aparecen otras mujeres, pero también por el tema de estudio, trabajo, a veces no podemos coincidir en horario para realizar las prácticas. Santiago, perdón. Dale vos. No, que habló de estudios y en el Instagram, que figura como Santiago JC Choque, ahí decís estudiante siempre. Contanos qué quiere decir esa presentación tuya. Y eso, estudiante siempre es como algo bien profundo en sí, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Y no solo referido a lo que es la danza, el baile, sino en general el arte, y inclusive cosas de estudios didácticos, como alguna carrera profesional. O sea, hay mucho conocimiento y eso en realidad mucho, por ejemplo, es medio aburrido a veces que te llenen de conocimiento, ¿no? Pero a veces si lo llegas a agarrar desde un punto de vista, por ejemplo el mío de la danza, le da otro significado el conocimiento, no es tan técnico, sino que al tener otra visión, ya ese conocimiento lo puedes desarrollar en el baile, en la danza. Por ejemplo, yo actualmente estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con la danza en sí, que no tiene nada que ver con el break, que es un libro de Bruce Lee, El arte de expresarse con el cuerpo. Y Perdón, ¿puedes repetir el nombre? No se entendió. El arte de expresarse con el cuerpo. Y tiene tanta información que por ejemplo, yo no la conocía, y incorporar eso en el baile, sinceramente, me hizo evolucionar, ¿no? Me hace evolucionar, y tanto como ese tipo de conocimientos como otros, si uno lo sabe valorar, puede crecer. Si lo sabe apreciar, ese tipo de cosas. Santiago, por un lado le vamos a decir a la audiencia para que te sigan. Vos estás en Instagram, si yo no veo mal, como B-larga O-Y, es ese, ¿no? B-boy. Sí. B-boy. B-boy, perdón, qué burro. B-boy Nasty Choi. B-boy guión bajo Nasty guión bajo Choi. Bueno, pero la audiencia nuestra no es tan avanzada, hay de todo, pero algunos hay que explicarle que B-boy es B-O-Y guión bajo Nasty guión bajo Choi. Ahí lo pueden ver a Santiago bailando, lo pueden seguir también en Facebook, santiago.choi, ¿verdad? Sí, JC Estás Choque. en Facebook también. Santiago JC Choque. Entonces está mal donde aparece. Bueno, no importa. Donde lo saqué yo de Google. Pero la pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo fue tu participación? Yo sé que estuviste hasta hace un tiempito en entornos creativos. Contanos qué es entornos creativos, por más que hemos hablado del tema en el programa, pero está bueno que lo volvamos a refrescar y desde tu mirada, y qué es lo que hiciste con ese programa junto a la Fundación Crear Vale la Pena. Y de mi participación en entornos creativos, puedo decir que realmente fue una experiencia, el tiempo que yo estuve ahí siendo partícipe, fue una experiencia muy hermosa, que sinceramente poder haber realizado todo ese tipo de actividades sinceramente me hicieron muy feliz. De mi punto de vista, lo que es el programa es algo, es arte, es diversión, es jugar, es conocimiento, es pasarla bien y aprender. El tiempo que yo estuve, por ejemplo, tuve sinceramente experiencias que yo nunca antes había tenido con respecto a ese tipo de cómo ellos se organizan con respecto a esas lúdicas, los métodos que
de unir las lúdicas con enseñanza o las lúdicas para crear alguna conciencia en el barrio. Sinceramente son cosas que aprendí y hasta el día de hoy no se me olvidan y las pongo en prácticas a veces, porque ese contenido es muy valioso y creo que es que es una forma muy útil para llegar a la gente y a los chicos, a los jóvenes. Es decir, ustedes iban y ayudaban en los colegios con docentes desde el arte a enseñar las materias que ellos dan. Claro, sí, esa era la idea, la idea de unir, ¿no? El arte, el juego, la lúdica, con lo que los profes, el material didáctico que tenían los profes para transmitir a los jóvenes. Y contanos alguna concreta, por ejemplo, vos ibas y bailabas para los chicos. No, en sí no era el baile, o sea, ya tenemos un libro de lúdicas específico que, bueno, te dicen cómo es la lúdica, te dan las instrucciones, los pasos, todo está bien detallado. La idea es unir estas lúdicas con el tema que el profesor va a dar o quiere reforzar. Por ejemplo, un tema de geografía, la globalización, por ejemplo, yo, por ejemplo, personalmente lo uní con una lúdica que es una ronda con pelotas, que bueno, era pasar la pelota y transmitir algo. Y en el tema de geografía, la globalización es como la comercialización entre todos los países y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros al transmitir la pelota era como transmitiendo y ahí como que más o menos se fija un poco el concepto de qué quiere decir globalización. Te transmito algo, te comparto algo. ¿De escuelas públicas? ¿Escuelas públicas son? Sí, sí, sí. Acá por lo menos lo que se hicieron acá en San Salvador eran todas escuelas públicas. Qué impresionante escuchar, porque nosotros la tuvimos a Inés hablando en el programa varias veces y uno entiende perfectamente de qué se trata, pero ver a uno de los protagonistas, esta imagen de la globalización con pasarse la pelota y la forma de estar integrados, claro, es una ayuda a la comprensión desde un punto, de una mirada completamente diferente, ¿no? Sí, me imagino. Claro. A mí lo que me gustaría comentar es que entre las cualidades de la Fundación Crear Vale la Pena y la experiencia que han tenido en toda Latinoamérica, ellos trabajan en conexión con el Ministerio de Educación, que promueve 3 habilidades para el 2030, que son pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, trabajo con otros, comunicación y resolución de problemas. Y todo esto lo hacen de manera creativa y a través del arte. Es maravilloso. Yo misma, cuando me han mandado fotos de lo que están haciendo en Jujuy y en las plazas y con la comunidad, es realmente que lo tendríamos que conocer todos, porque yendo al principio del programa, cuando hablamos que quizá no tenemos alternativa, ¿no? Mirando algunos el revés de la trama de Argentina, yo miro lo que está pasando en provincias como Jujuy y con personas como vos, Santiago, y me da la sensación de que sí tenemos alternativas. Sí, definitivamente. ¿Has bailado o bailás en la calle también? Sí, la verdad tenemos un lugar acá en lo que es mi barrio Alto Comedero, que es justo hay un polideportivo fuera del Centro Cultural de Jorge Cafrune, donde años anteriores era como el lugar, era el salón, era el lugar donde practicábamos todas las noches con los chicos que por ahí, bueno, unos siguen, otros ya no dejaron de bailar
temas personales. Pero sí, a veces se nos da las ganas, ¿no? De volver ahí a donde muchos empezamos, donde empezamos a crecer de a poquito, donde eran los principios, por ejemplo, para muchos. Y, y no únicamente yo, hay mucha gente acá de la danza que sigue concurriendo, ¿no? A esos lugares donde empezó, donde inició. En las plazas, nosotros por ejemplo, bueno, acá en la cancha, y bueno, es como que le agarrás un afecto, ¿no? Un cariño a ese lugar que estuvo ahí. Una pregunta, Santiago, ¿estás profesionalizado? ¿Tenés retribución económica por esto que vos hacés? ¿Cómo es y cómo te imaginás en el futuro? Retribución económica por el momento, no. Hubo un tiempo en el que sí, pero después, bueno, pasó todo esto de la cuarentena, estaba medio como que se complicó todo en muchas cosas. Los centros culturales estaban cerrados, no se podía salir, así que este año estamos iniciando como medio de nuevo a hacer, bueno, a tratar de, bueno, gestionar esto, ¿no? Los lugares, los espacios, los horarios, todo. Y a futuro no me veo, por ejemplo, en un centro cultural. Por ejemplo, la visión que yo tengo es mucho, por ejemplo, la que yo vi allá en Recoleta, cuando fui a un viaje de Buenos Aires, en el Centro Cultural de Recoleta. Sinceramente, un lugar hermoso, sí, que es bien centrado al arte, y a futuro yo veo eso acá en Jujuy. Qué lindo. Sí, sí, porque la verdad me gustó mucho. Yo cuando fui, hace 3 años más o menos, fui a una competición ahí, que organizaban los FDL, fuera del límite, ahí. Y la verdad fue una experiencia muy, muy hermosa, y haber ido allá y tener ya ese conocimiento o decir, no, esto yo quiero aquí, yo quiero esto acá en Jujuy. Lo vas a lograr, lo vas a lograr con esa fortaleza que tenés, ese empuje, esa mirada clara, esa sonrisa franca. Lo vas a lograr, Santiago. Y ese disfrute, ¿no? Porque se lo ve disfrutando. Y yo quiero terminar la entrevista con una alusión a esa gorrita de Chicago. Lo charlábamos antes de salir al aire. Le pregunté a Santiago si jugaba básquet y me dijo que sí, que era su deporte, ¿no? Y lo interesante fue que le pregunto por Michael Jordan, que más allá de, bueno, qué sé yo, él tampoco lo pudo ver a Maradona jugar al fútbol y obviamente sabe quién es Maradona. Jordan viene a ser, para los que juegan al básquet o los que aman el básquet, una referencia parecida. Entonces, bueno, contale un poquito a la audiencia, ¿por qué el básquet, por qué Jordan? Y en sí no es solo el básquet, en sí yo admiro mucho a todas esas personas, a esas celebridades, por ejemplo, que han resaltado atléticamente de alguna forma. Por ejemplo, si bien en el básquet sí, soy de todos los deportes en el que yo más puedo resaltar. Pero después, por ejemplo, hay muchos deportistas, personas que son motivación para mí. Michael Jordan, por ejemplo, resaltó en el básquetbol, y a mí, por ejemplo, yo siempre veo qué hizo para llegar ahí, y vos ves las cosas que hizo el hombre, y es como que se levantaba a las 6 de la mañana a tirar al aro a las 6 de la mañana sin que nadie lo levante, o ese tipo de información, y es como que me motiva a mí, ¿no? Personalmente me motiva, y saber de otros atletas, por ejemplo, Maradona, que, bueno, sacando todo lo personal, terminó siendo un futbolista de primera. Otros deportistas como Mohamed Ali en el boxeo, Mike Tyson, Bruce Lee. O sea, son como personas que son personas, sobre todo son personas, pero ¿qué hicieron para llegar a ser el número 1 en lo que hicieron?
y es como que esa es, o sea, busco motivación constantemente, ¿no? Y... Yo te voy a decir, nosotros necesitamos unos cuantos Santiago Choque también, que tengan esa motivación y que desde lugares tan recónditos de nuestro país como la querida provincia de Jujuy, piensen en un centro cultural de esas dimensiones para su provincia. Santiago, te agradecemos muchísimo tu presencia, muy, muy lindo tu mensaje. Seguimos en contacto. Gracias, muchísimas Santiago. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muy lindo realmente, muy, muy lindo. Si les parece, nos quedaron un par de minutos y teníamos con Marta, habíamos charlado la idea de continuar homenajeando a Piazzolla. Y tenemos una versión del glorioso Adiós Nonino, una versión vocal, hecha por un gran grupo vocal de Rosario, Madrigal, a quienes conozco personalmente, y les mando especialmente a Raúl y Irene un beso grande a los dos. Una versión realmente hermosa, así que si quieren escuchamos Adiós Nonino y nos vamos con ellos a la pausa. Excelente. Soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del dado aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino, que largo sin vos será el camino. La mesa y el pan y mi adiós, ay mi adiós, a tu amor, tu tabaco y tu vino, quien sin piedad me robó la mitad al llevar el Nonino. Tal vez un día yo también mirando atrás. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Ellos todavía no pueden relajarse. Vos tampoco te relajes, porque si te cuidás, también los cuidás a ellos. Recordá las medidas de prevención, uso correcto de tapabocas, distanciamiento de 2 metros y lavado frecuente de manos. Omin agradece a todo el personal de la Clínica Basterrica, Clínica del Sol y Clínica Santa Isabel que participó del video que podés ver en @Grupo Omin tanto en Facebook como en Instagram.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. ssssalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estamos de regreso, todavía sinceramente impactados por la charla con Santiago Choque, chicas, porque a los tres comentábamos recién en la pausa, nos sorprendió y a mí sinceramente me transmitió un mensaje muy lindo, muy emotivo, ¿no? Muy positivo. Sí, además decíamos la importancia de dar a conocer todos estos jóvenes, varones, mujeres, que están en distintos puntos del país, haciendo cosas que son buenas para ellos, buenas para los demás, que no tienen retribución en este momento, pero que lo viven como misión, como un sueño. Qué importante sería que los gobernantes tomen conciencia de esto, también el sector privado, y ayuden en este caso en las famosas alianzas público-privado. Bueno, acá tienen posibilidad y ejemplos para poder hacer cosas. Este centro cultural que este joven está soñando para su provincia, para Jujuy. Yo pensaba que alguien a esa edad esté aspirando a tener un centro cultural en su provincia, me parece que es una visión de nuestra juventud que es fantástica y que como vos estás diciendo, Marta, y vos, Alejandro, lo dijiste cuando charlábamos fuera del aire, es fundamental difundir, porque a su vez eso genera que otros jóvenes digan, bueno, yo también puedo aspirar a aquello que estoy soñando y que creo que no voy a lograr. Es fundamental esta perspectiva. A mí me impresionó mucho también el aplomo, la actitud solidaria, la alegría con la que hablaba de Crear Vale la Pena y del programa Entornos Creativos, esa explicación de cómo colaboran con los docentes. Yo creo que realmente, también hay que decirlo, fundaciones como Crear Vale la Pena, personas como Inés Sanguinetti, todo el equipo que allí trabaja, son esos héroes anónimos de alguna forma que tiene la Argentina, ¿no? Y que siguen generando ese capital humano que venimos desperdiciando y desperdiciando por décadas, y todavía tenemos sin duda la oportunidad. Hoy se decía en el evento del Mercosur, estamos atando todos los cabos. De alguna manera Nora Bar, cuando hablaba de los científicos y las científicas argentinas, yo creo que ese es el capital, a eso tenemos que apuntar y romper con el descorazonamiento que nos producen tantas décadas de estancamiento. Pero bueno... Un tema dale. quería decir, imagen de Inés Sanguinetti, bailarina, que en ese momento empezaba a recorrer las calles, las callecitas del barrio de La Cava, buscando chicos y chicas para enseñarles a bailar, y ver hoy a Santiago y a tanta otra gente que surgió de esa movida de arte para la transformación social, a mí me emociona. Realmente, como vos decís, Alejandro, son de nuestras heroínas y los héroes que la gente ahora empieza a tomar conciencia, como por ejemplo la gente el sistema de salud argentino, ¿no? Que verdaderamente ese es nuestro gran capital, y hay que profundizar el que este tipo de programas lo promueva, ¿no? Le dé, los ilumine, ¿no? Los muestre
a la audiencia. Tal cual, tal cual. Sí, yo me acordaba, mientras vos hablabas, me acordaba que lo mismo o algo parecido dijimos después de escucharlo a Alejandro Rizzo Vázquez, ¿no? Estos grandes seres humanos que dan su vida, alguien que puede estar 14, 15 años en terapia intensiva y sigue peleándola y le interesa la gestión hospitalaria. Bueno, hemos tenido la suerte, y yo creo que este año venimos con ese perfil, de tratar con mucha gente, jóvenes y mediana edad, y personas muy grandes, como, bueno, Ketty Namías, y qué sé yo, ni hablar de lo glorioso que fue hablar con Lea Sajac de Novera. Yo creo que ese es el perfil, digamos, hablar de lo bueno. Pero tenemos un tema, mañana se cumplen 45 años del siniestro golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y yo creo que está bueno que cambiemos un poco de ideas, porque hablar de la dictadura más siniestra, más sanguinaria, más criminal de la historia, hablar de que fue una dictadura cívico-militar, que no hubiera llegado de ninguna manera al poder simplemente con la fuerza de las armas, por supuesto habría que hablar de que había una situación preexistente, de la que lamentablemente muchas veces no se habla, que si bien no justifica ni da la menor explicación de por qué ese horror se desató, sí de alguna manera es una circunstancia sin la cual no es tan fácil explicar el golpe, esos años terribles de conflictos tremendos en el gobierno de entonces, de la AAA, que se cargó más de 1000 asesinatos horrorosos en la época. Yo creo que es un tema, la memoria, la verdad y la justicia no deben tener bandería partidaria, deben ser un tema de toda la sociedad, es algo que obligadamente necesitamos mantener en la memoria para que no nos vuelva a ocurrir. Voy a hacer una muy pequeña referencia personal. El 23 de marzo de 1976, es decir, hace hoy exactamente 45 años, a la noche, yo rendía mi último examen en la carrera de Derecho. Es decir, yo me recibí a las 8:30 de la noche del 23 de marzo, muy pocas horas después del golpe y muy pocas horas antes del golpe y muy pocas horas antes de que la universidad se cerrara por bastantísimo tiempo y que empezara todo ese espanto. Y también lo hago como una mención personal porque la vida es así, la vida nos da, nos quita, nos trae. 40 años después de esa fecha, es decir, hace hoy 5 años, nació mi nieto Agustín. Entonces, bueno, es una fecha un poquito particular para mí recordarla, pero la quiero escuchar ustedes en el debate de lo que es la memoria, la verdad, la justicia el 24 de marzo. Bueno, por supuesto, quienes tenemos más de 70 y vivimos toda esa época muy intensamente y dolorosamente, además, el tema de la memoria nos convoca, pero yo debo decir que cuando me enteré que el 24 de marzo había sido declarado feriado por una ley, no podía entenderlo, porque feriado entre nosotros es jolgorio, es joda en realidad, y esto es un tema muy serio. Y si nos ponemos a pensar, si el sanguinario Jorge Rafael Videla hubiera podido declarar algún día a su elección feriado, ese hubiera sido el 24 de marzo. Entonces, yo creo que sí hay que tener ese día presente y hacerlo como dice la ley que instituyó el feriado, pero sin ser feriado debería ser, que en las escuelas haya espacios de reflexión, que en oficinas públicas, en distintos lugares, haya encuentros para la reflexión, porque eso es lo que se proponía a través de la ley, generar una comunicación y un ámbito de recordación en las escuelas, etcétera, pero cuando es feriado no se hace nada de esto. Entonces, yo espero que tomemos conciencia de la necesidad de entender que no es un día para el jolgorio y bueno, ya que es feriado nos vamos a, qué sé yo, de shopping, sino
justamente tener conciencia de que es para la reflexión, la memoria y la exigencia de justicia. Coincido con Marta que tendría que ser un día de duelo nacional y que de hecho sí en los colegios se reflexiona y en las universidades y hay un análisis crítico de la historia reciente. Yo quiero rescatar una invitación que me llegó del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos a plantar memoria. Y se reunieron un grupo muy grande de organizaciones, madres, abuelas, CELS, bueno, todas las entidades de derechos humanos más reconocidas del país, y invitaron a la ciudadanía, y a mí me parece que estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Para este 24, sembrar árboles por los compañeros y compañeras y personas detenidas y desaparecidas y por el futuro. Así lo relatan. Es decir, sembrar futuro. Y me parece que es importante asociar a esta fecha la posibilidad de curar esas heridas. Pareciera que no tienen nada que ver, pero el 20 de marzo fue el Día Internacional de la Felicidad. Y nuestro país bajó 10 puntos y nunca estuvimos en los primeros lugares que siempre están los países nórdicos, en fin. Pero yo lo pensaba y decía, ¿por qué nosotros estamos tan bajo en el tema de la felicidad? Bueno, porque la felicidad está directamente asociada a la confianza. En los países nórdicos la gente contesta que si pierden una billetera con dinero, el vecino se la va a devolver. Y cuando pienso en nosotros los argentinos, no me quedo con la respuesta fácil de que desconfiamos del otro. En realidad no es que somos paranoicos o mala gente, es que tenemos una experiencia nefasta. Realmente tenemos que desconfiar de las instituciones, del vecino, porque durante muchos años el vecino delataba, el vecino no te protegía, el vecino decía algo habrá hecho. Y por los dos lados, acá no estamos generando una cuestión de brecha, ¿no? Sino realmente tomar conciencia de que hay que unir estos elementos, como vos decías, Alejandro, y poner el derecho y el revés de la trama, tomar conciencia de eso y aceptarlo, porque el nunca más no va a ser nunca más si no lo aceptamos como parte de nuestra historia y de nuestro trauma. Ahora, Mercedes, yo coincido totalmente con lo que vos decís, pero al mismo tiempo creo que así como siempre marcamos justamente la falta de políticas de Estado, hoy destacábamos el Mercosur como una política de Estado, una que podemos resaltar, pero esa falta de políticas claras, de reglas sostenibles, de saber que dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años las cosas van a ser iguales. Hay algo que hemos conseguido, que es respaldar la democracia como sistema. Pero nada más que hasta el voto, diría yo. Nada más que hasta aceptar que el gobierno lo decidimos todos votando. No hemos conseguido, a pesar de lo que sufrimos, entender que la democracia va mucho más allá de eso. Y nos pasa también, con la memoria de los años de plomo, que lamentablemente en ese terreno que debiera ser de todos, también se ha dado una batalla y también se ha establecido una grieta. Porque también ha habido, y sigue habiendo, sectores que piensan que eso les corresponde solamente a ellos. Y esto es una verdadera desgracia para la Argentina. Porque la memoria debería ser absolutamente de todos. Los que, como dice Marta, teníamos algunos años como para entender de qué se trataba entonces, sabíamos que daba miedo subir a un colectivo, los chicos no lo entienden. Aprendimos a caminar a contramano, los chicos no lo saben. ¿Por qué a contramano? Porque a contramano veíamos qué auto venía y cuando íbamos por la mano alguien podía venir atrás. En aquella época, alguien que lo chuparan significaba que se paraba algún auto sin patente, lo metían adentro del auto y esa persona no aparecía.
Y no era necesario que fuera ni un militante, ni alguien comprometido, ni mucho menos alguien que estuviera dispuesto a tomar armas. Podía ser simplemente alguien que estaba en la libreta de alguien. De eso se trataba, en la libreta de direcciones. En aquella época no había celulares, no había agendas electrónicas, las libretas eran de papel. Entonces, ese horror de decenas de miles de personas asesinadas, torturadas, de miles de chicos apropiados, de decenas de miles de exiliados que se tuvieron que ir porque pensaban distinto de lo que pensaban los delincuentes que tomaron el poder, no es bandera de un sector político, es bandera de toda la sociedad. Y yo creo que esa es una de las muestras de los males de la Argentina. Sí, que no logramos que lo sea. Además es importante contar esto a los jóvenes, todo esto que vos decís. Yo muchas veces lo he hablado con mis hijas, con amigos de mis hijas, con gente que tiene en algunos casos menos de 20 años, pero se preocupan por la situación del país, etc. Y no pueden creer que eso hubiera sido real. Dicen que no, pero no puede ser, estás exagerando. Y no, hay que contarlo y repetirlo porque... Una y otra vez. Tal cual. Puedo, no sé cómo andamos de tiempo, Alejandro, pero... Dale. Escuché hoy en Radio Universidad, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una entrevista que le hicieron a Iris Avellaneda. Iris, bueno, estuvo detenida en el Campito, como lo llamaban, a Campo de Mayo, pero ella, yo no, por supuesto que no conocía la historia de ella y de su hijo, a quien mataron. Y como dice Marta, cuando lo leía, no solamente me emocionaba hasta las lágrimas, sino que decía, ¿cómo vamos a hacer? Recordando a Lea, ¿no? Cuando ella hablaba del Holocausto, ¿cómo vamos a hacer para que los más jóvenes no olviden, para que los más jóvenes sepan qué le pasó al negrito, que era Floreal Avellaneda, el chico... A los 15 años lo capturaron y fue muerto en uno de los vuelos de la muerte, y se encontró su cuerpo en el Uruguay y todavía no lo recuperaron. Es decir, cuando uno se entera que un chico que viene de una familia militante comunista, que su abuela creó digamos, fue cofundadora del PC en Vicente López, ese chico, por venir de una familia comunista y a los 12 años empezar a militar, lo mataron. Entonces, cuando uno se entera, no lo puede entender, ¿no? Realmente Mercedes, yo digamos, odio hacer nombres propios, pero de alguna manera siento hoy la necesidad de hablar de Alejandra Lapacó, mi prima, que tenía 19 años, y que realmente era un ser humano divino, cálido, que no era una militante, en todo caso era lo que en aquella época se llamaba periferia de la periferia, es decir, tenía ideas, eso era lo que tenía. Y mi tía, Carmen Lapacó, Aguiar de Lapacó, que falleció hace un par de años, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, después en línea fundadora, era su única hija, toda su vida la dedicó a no solamente a recordar la memoria, a plantear el justo castigo a los autores del genocidio, sino sobre todo jamás la escuché llamar a la violencia, a la revancha, a la venganza. Nunca hubo una palabra de eso, a pesar de que le habían asesinado a su única hija. Bueno, por ahí estas palabras que podemos transmitirle a nuestra audiencia son justamente la de que el nunca más, como ustedes dijeron, es algo absolutamente indispensable. ¿Y por qué es indispensable? Tiene que ser de todos. Tiene que ser de todos. No puede ser de nadie. Es una causa común de la Argentina. Sí, dale, Marta. Quiero aprovechar para recordar a nuestro querido amigo que tuvimos no hace mucho en el programa y que falleció recientemente, Pepe Nun. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo acá? Él dijo, no tenemos democracia aún, no tenemos, a la democracia hay que construirla. Y yo recuerdo que escribí, no hace muchos años,
que en 1983 creímos que había triunfado la democracia. En realidad había triunfado la idea de la democracia. La democracia real tenemos que construirla todos los días. Y bueno, esto que nosotros estamos diciendo ahora tiene que ver con la necesidad de reconstruir o construir la democracia que queremos, ¿no? Y para no dejar de tocar el otro tema que teníamos planteado, que parecería que no tiene nada que ver y yo creo que lo tiene, nosotros nos planteamos el tema del proceso de vacunación. Hoy creo que hay que hacer un llamado a nuestra audiencia y que nuestra audiencia, como dice siempre Marta, entienda que tiene algo para hacer y convoque a su vez a todos sus amigos, a todas sus familias, a fuertemente cuidarse, porque estamos hablando de la cifra más importante de casos de coronavirus del año en la Argentina, 9.400 casos, que de todas maneras es insignificante comparada con los 82.000 casos del Brasil de hoy, donde murieron hoy 3.200 personas por coronavirus. Y por más que Brasil tenga 200 millones de habitantes, es decir, unas 4 veces y algo más las que tenemos nosotros, basta hacer la cuenta rápidamente para darnos cuenta de que equivale en cantidad de casos a unas 3 veces y pico lo que tenemos hoy, y en cantidad de muertes a mucho más. Entonces, bueno, mientras no tenemos las vacunas, que era el tema que habíamos planteado, tenemos que cuidar las vidas de todos y de cada uno, y si hay algo que esta segunda ola demuestra, es que cuanto menos precauciones y menos cuidados tenemos. Nora Bar hoy nos explicó muy bien cómo se producen los contagios, los lugares cerrados, la falta de ventilación, la falta de uso de barbijo. Pero bueno, las quiero escuchar también sobre el tema de la vacuna, porque yo hoy no le pude preguntar a Nora, no tuvimos tiempo con tantas cosas, cómo es que en todos los países del mundo, pero particularmente en la Argentina, no se entendió algo muy, muy simple a mi criterio. Si el 85% de las personas que mueren de COVID son mayores de 70, ¿por qué no se vacuna primero? Y diría casi exclusivamente, salvo las prioridades absolutas del sistema de salud que están en contacto directo con la enfermedad, no los que atienden por Zoom o hacen trámites administrativos fuera de los lugares de riesgo, ¿por qué no se los vacuna a ellos, ¿no? Mercedes. Sí, en realidad creo que lo que estamos viviendo se parece a una comedia de enredos. Ustedes saben que yo lo tengo de asesor letrado a Bemi Fishbein, que sigue más o menos que día a día lo que pasa en todo el mundo con respecto a la vacuna y pone en plataformas que uno indica algunos datos y te hace la propia plataforma las curvas y demás. Y en nuestro país, yo lo invitara a Bemi y le dijera, contanos el tema, él plantea, se hicieron las cosas bien, pero, y ahí empieza una serie de explicaciones de cómo de entrada íbamos a tener millones de vacunas porque estábamos fabricando acá, no sé si ustedes se acuerdan, la de Oxford, y después la de Pfizer, después la verdad es que creo que lo que se planteó como programa era muy sensato. Primero, los equipos, los integrantes de los equipos de salud y luego las personas mayores de 80 y así sucesivamente. El punto básico acá no es la falta de planificación, sino la falta de vacuna. Y ahí entramos en todo otro circuito, que es qué nos pasó con ese tema, cómo fueron las negociaciones. Hay información de la cual carecemos, pero todo permite suponer que originalmente estaban bien planteadas las cosas. Sí, ¿sabes lo que pasa, Mercedes? Además, yo creo que esto que decía también Alejandro y Nora lo repetía, estamos en un momento muy difícil, hay que cuidarse muchísimo, quizá más que el año pasado, porque a mí me parece que nos encuentra esta posibilidad de una segunda ola con un sistema de salud agobiado, con vacunas insuficientes, con la población cansada y con
muchísima falta de información que genera esta desconfianza de la que hablábamos, y entonces eso quizá nos hace estar cerca del relajamiento, decir, bueno, sí, ya no sabemos qué hacer. No, bueno, sigamos manteniendo los cuidados. Tal cual. Tengamos paciencia, esperemos la vacuna y no sé. Tal cual. Ahora, Ale, yo igual agrego un minuto. Estamos complicados, pero una sola cosita quería agregar y te dejo. A mí me parece que hay cosas que sí se pudieron haber hecho mucho mejor. Para empezar, ni hablemos de toda la vacunación VIP, que no son cientos, sino miles, y muchos miles. Algunos casos muy escandalosos, y nadie renuncia a ningún cargo a pesar de eso, ¿no? Por ejemplo, el horror de la chiquita de 18 años que ahora, después de haberla defendido y justificado, la echaron, por supuesto, de Avellaneda, pero es un caso emblemático de tantos otros. Ahora, más allá de eso, hay razones de estrategia, Mercedes, y en eso no concuerdo con lo que dijiste, porque, por ejemplo, repito, no era en absoluto necesario vacunar a los psicólogos. Y son decenas de miles de profesionales independientes que se han vacunado sin ningún motivo, gente joven, que no había razón para vacunarla. Y eso no es un problema nacional, es un problema nacional, es un problema de Cava, es un problema del oficialismo y de la oposición, es de todos. Todavía están a tiempo. Que no me gasten una vacuna más de las decenas de miles que tiraron en gente que no se va a morir ni va a pasar una enfermedad grave, puede dejar de ir a quienes realmente son los que mueren. Pero bueno, ahí lo dejo porque, dale, 30 segundos y cerramos. Dale. Sí, pero porque yo quería decir Gabriel Celaya, poeta español, que dice, si verdaderamente esta dulce tarde con olor a magnolias es algo real, si es también real este temblor de infinito que siento latir dentro de mí, si verdaderamente me llamo Rafael y existo y pienso, si verdaderamente el mundo vive en una atmósfera densa de pensamientos desconocidos y eternos, si verdaderamente es así, gracias por todo. Bueno, me das el pie justo para la despedida, porque nos vamos ya corriendo hasta la semana que viene, un abrazo grande, pero nos vamos con un mensaje tan lleno de vida como el poema que leyó Mercedes. Los Beatles decían, acá viene el sol, nos vamos con Here Comes the Sun.